Bueno, lo que vimos recién es la definición y ver cómo un conjunto es un espacio vectorial. Si bien hay otros espacios vectoriales, nosotros vamos a trabajar con esos tres, con los reales, pero sí, con los reales n, es decir, con los vectores de dimensión n, con las matrices de m por n y con los polinomios p sub n, es decir, grado menor o igual a n, incluido el polinomio nulo. Entonces, no es que se les va a pedir ver si algo es un espacio vectorial. eh, sí, lo que vamos a necesitar es ver si son subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio? Es un espacio vectorial más chiquito. Está dentro del conjunto de espacio vectorial. ¿Tá? Entonces, sea B un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío, importante, no vacío, de B. W es subespacio de B si W es en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, ¿está? Con lo que vimos arriba, suma de vectores y producto por un escalar. Esto que parece muy complicado al leerlo, van a ver que al nivel práctico no es tan complicado. Acá ponen un ejemplo en dos dimensiones. Defino a W como los vectores de R2 que cumplen esta condición. X2 igual a 3 veces X1. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería una forma de definir un subespacio. Y uno lo que tendría que ver es si ese subespacio es un espacio vectorial. ¿eh? ¿Es un subespacio de R2? Sí sé que están dentro de R2 porque por su propia definición. Básicamente esto, si se fijan, dice x1, x2, pero lo podríamos graficar donde las abscisas, el eje horizontal sería x1 porque es la primera componente y las ordenadas o eje vertical sería x sub 2 y entonces esto es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 3. ¿Estamos de acuerdo? No salió una recta, parece una cúbica, pero bueno, es la idea, ¿verdad? Recuerden que con el mouse no es tan fácil trabajar, graficar. Bien, bueno, acá hace en este ejemplo una pequeña introducción. Lo importante acá es que no es necesario verificar los 10 axiomas. Vamos a ver que hay condiciones necesarias y suficientes con las cuales voy a poder verificar si es un espacio vectorial. Acá figuran tres. A mí me gusta mencionar una cuarta, que acá aparece, pero no como condición, que es que W tiene que estar incluido en un espacio vectorial. O sea, en realidad la primera condición para ver si es un subespacio es estar dentro de un espacio. ¿Estamos de acuerdo? Un espacio vectorial. Bien, la primera condición también que figura acá, en realidad recuerden que este 0b es en realidad el vector nulo en B. La primera condición que acá dice que el nulo tiene que estar en W, en realidad parte de la condición de que W no puede ser conjunto vacío. Que no sea conjunto vacío, ¿qué quiere decir? Tengo que tener por lo menos un elemento. Ahora, yo sé que por los 10 axiomas que vimos antes, el nulo es un elemento que tiene que estar para ser un espacio vectorial. Entonces, si yo tengo que buscar un elemento para verificar que no sea conjunto vacío, el mejor elemento, el que siempre va a estar es el nulo, que además suele ser muy fácil de verificar. Entonces, directamente decimos que la primera condición necesaria y suficiente para decir que W es un subespacio es que el vector nulo tiene que estar en W. ¿tá? Partiendo, ya saben que lo primero que se tiene que cumplir es que W tiene que estar incluido en B, si no, ya está, listo, no es un espacio. Eh, Segunda condición es que si yo tengo dos vectores que pertenecen a W, su suma tiene que también estar dentro de W. Esto es lo que se suele llamar ley de composición interna. ¿Por qué interna? Porque los elementos interiores al conjunto generan un elemento que también es interior al conjunto. Ley de composición interna que agarro dos vectores cualesquiera del conjunto y cuando lo sumo, lo que obtengo también tiene que pertenecer a ese conjunto. Y la última condición que hay que cumplir
es que si a un vector de W lo multiplico por un escalar, por un número real, el resultado también tiene que generar un vector que esté en W. Esto es lo que se suele llamar ley de composición externa. ¿Por qué? Porque es un elemento interior por un elemento exterior. O sea, K no está dentro del conjunto W. Entonces, lo multiplico por un elemento exterior. Interviene un elemento exterior al conjunto, pero el resultado sigue siendo un elemento del conjunto. Cualquier conjunto que cumpla estas tres condiciones con esta que está acá, que en realidad serían cuatro condiciones, se le va a decir que es un subespacio vectorial. Vamos a poder confirmar que es un espacio vectorial. Bien, acá hace un resumen de estas condiciones que están acá, en qué forma verifican los 10 axiomas que teníamos allá arriba. Ahora, bueno, quedaron más lejos de lo que esperaba, pero ya que empecé a subir, bueno, los 10 axiomas que habíamos visto antes. La clave es estar dentro de un subespacio. Si yo estoy dentro de un subespacio, hay un montón de cosas, perdón, adentro de un espacio vectorial, hay un montón de cosas que si se cumple una, las otras se tienen que cumplir sí o sí. Entonces no es necesario demostrarlas todas. Eh, Bien, acá habla de subespacios triviales, son los que son obvios, los que son fáciles de demostrar que sí son subespacios. Eh, si B es un espacio vectorial, entonces B es un subespacio en sí mismo, ¿está? Creo que es trivial decirlo, justamente, es obvio. Un espacio vectorial a su vez es un subespacio de él mismo. El conjunto B solito, el vector nulo, recuerden que esto es el nulo de B, eh, que contiene solo al vector nulo, o sea, es un conjunto de un solo elemento, también es un subespacio, o sea, el vector nulo en sí mismo, el vector, la matriz nula, el polinomio nulo. ¿Por qué? Si sumo el nulo con el nulo me genera el nulo, si lo multiplico por un número sigue siendo el nulo, así que pertenece al conjunto. Bueno, si se miran los 10 axiomas van a ver que el nulo solito es un espacio vectorial, es todo. ¿Tá? Bien, acá trata de demostrar un poco eso. Los subespacios nulo y B se denominan subespacios triviales porque no hay que demostrarlo. O sea, el espacio vectorial es un subespacio, no hay que demostrarlo, y el nulo, solito, el conjunto nulo, el conjunto con el vector nulo solito, es también un subespacio, no hay que demostrarlo. Acá empieza un poco de ejemplos de cómo verificar si son o no son subespacios algunos conjuntos.